Buenos días. Buenos Buenos días. días, buenas tardes o buenas noches, según lo vais en diferido, y buenos días a todos los que estáis viéndolo en directo. Como sabéis, el día anterior terminamos el tema y hoy empezamos con un tema nuevo. Como veis, la asignatura no tiene grandes teorías, grandes autores, son aspectos bastante sencillitos y accesibles, ¿vale? De hecho, el tema del día de hoy, que empezamos hoy y seguimos la semana que viene, es sobre la familia. ¿Por qué vamos a hablar sobre la familia? Bueno, hoy vamos a hablar de qué es una familia, tipo de familia, clasificaciones, funciones, pero la pregunta es ¿por qué hablamos de la familia? No sé cuál es vuestra experiencia, pero en ocasiones la familia mm, a veces da más problemas en ámbito educativo que en el propio alumno. Me ha tocado padres que vienen con un libro de texto y dicen, quiero que enseñe este libro a mi hijo, quiero que le enseñe con este libro. Cuando, por lo menos en España, digamos, los libros son, el gobierno dice qué libros sí se pueden utilizar y qué libros no se pueden utilizar, independientemente, perdón, de lo que digan los padres. También me ha tocado de padres que cuando suspenden el niño, van al profesor y le preguntan que por qué han suspendido a su hijo. A ver, yo no he suspendido a su hijo, le he hecho una prueba y su hijo no ha dado las competencias adecuadas o no tiene los resultados esperables. Ah, no, es que esto, es que lo otro. Incluso ha habido padres que llegan a amenazar al profesor para que aprueben a su hijo. Es decir, sí o sí, la familia va a jugar un papel importante en la educación del hijo y también en la relación con la escuela. Entonces, buenos días, doña Ana María, don Arnaldo, doña Blanca, don Carlos, don Jair, don John, don Juan Carlos, don Necli, doña Necli, doña Nina, don Ramón, don Víctor y doña Germán. Digo, no sé cuál es vuestra experiencia con las familias, si colaboran y son participativas o no lo son. Recordad que tenéis, buenos días, los micros abiertos si queréis hablar o si queréis participar a través del chat, como prefiráis. Profe, Dígame. eh, Mucho gusto, Aldo, sí. Víctor Manuel. Eh, yo creo que, yo creo que esa es una problemática no solamente a nivel local. Yo creo que esa es una problemática, sería muy descabellado decirla que a nivel mundial, porque nosotros también en Colombia también lo vivimos, esa situación de, hay familias muy comprometidas con el proceso y el apoyo de los estudiantes. Pero hay otras que se hacen las desentendidas y cuando solo ven malos resultados es que acuden a las instituciones y siempre es con el pretexto de que es que ¿por qué me puso a perder el estudiante? ¿Por qué mi hijo perdió profesor? Entonces, ese sentido de amenaza también lo vivimos en Colombia. Gracias. Y digo, y esto es en ámbito general, pero pensemos también en la influencia de la familia en cuanto a las matemáticas. Por ejemplo, si yo estoy en una familia que me dice, eso no sirve para nada, yo lo estudié y no lo he vuelto a utilizar. Incluso he llegado a escuchar de un familiar que me dice, es que le dan mucho matemáticas a los niños, en mis tiempos no daban tantas matemáticas. Todo eso lo va a ir escuchando el menor y ¿qué crees que va a opinar con respecto a las matemáticas? Oye, pues si mi papá, mi mamá, que en esos momentos es para mí lo máximo del máximo, dice que no sirve para nada o dice que para qué pierdo el tiempo, ¿para qué le voy a dedicar? Los mixtos dice eso es relativo. Hay familias que están comprometidas con el profesor en académico del estudiante y otro no. Eso es. Entonces, en el momento, o si la familia colabora, coopera, nos resulta a nosotros más sencillo que vaya el niño avanzando. No, Juan Carlos, dígame. Yo pienso que eso es un proceso arduo.
nosotros como docentes a veces tenemos también que tratar de vincularlos, porque hay muchos padres de familia que de pronto actúan así por la falta de desinformación, porque de pronto no son personas que de pronto han tenido una vida fácil, o que, o sea, pues son muchas circunstancias. Entonces, más que todo, uno tiene que primero como que educar al padre de familia, educarlo en el sentido que uno tiene que decirles a ellos que esto es un proceso académico que es 50 y 50. Él estudia, el profesor hace lo suyo en la escuela, en el colegio, y él como padre de familia tiene también que aportar su 50% como tratando de que de estar pendiente de con los compromisos y con las actividades que se desarrollan a diario en el aula. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que a veces que convocamos a los padres y ni siquiera aparecen. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir que unos padres pues apoyen o conozcan el programa o el proyecto si ni siquiera a veces aparecen? Don Juan Carlos, había solicitado usted la mano. Había levantado la mano. De momento no lo escuchamos. Tiene que dar el botón de ahora. Como estaba diciendo que, pues, a veces, como decía el profe, se convoca a los padres y no vienen y después ya, pues, quieren, o sea, vienen es para, solo para las problemáticas que dijo, perdió, que se hizo esta cosa, que no se tuvo en cuenta, pues, al padre. Y con respecto en las matemáticas, pues, sí se tiene como ese mito de que, pues, que no sirven y, pues, ya la misma sociedad como que, o sea, las matemáticas la ven como un poco como lo más difícil, como algo que es inalcanzable para los niños. Eso es. Por cierto, voy a hacer una pregunta así como medio polémica, pero bueno, ¿cuándo fue la última vez que visteis a un matemático en televisión? Dando una explicación, una charla, en una noticia. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Por qué? Porque los niños dicen, mira, mira, yo quiero ser como ese futbolista. Mira, mira, yo quiero ser como ese cantante. Mira, mira, yo quiero ser como... ¿Dónde hay un matemático? En la televisión. Para decir, yo quiero ser como ese. Don Ramón dice hace mucho que no. Entonces, si ni siquiera se le ve en la televisión, ¿cómo alguien puede decir, yo quiero ser? Es decir, lo que comentaba el compañero, la sociedad parece que está un poquito pues, mirando para otro lado o despreocupada de matemáticas, como cuando veremos más adelante es muy importante, sobre todo a nivel académico y a nivel laboral. Don Germán dice, el acompañamiento es fundamental. Yo como docente siempre le digo a los padres de familia que el acompañamiento de los padres es el proceso educativo es fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes, ya que mejora su rendimiento académico, su motivación y su autoestima. Eso es, poner el caso de que haya padres comprometidos con la asignatura, no, no digo las demás, ¿vale? Que inglés o historia no sabemos ni nos interesa, con matemáticas unos padres que estén comprometidos con el niño, con las matemáticas, que le ayuden, que le apoyen, que le colaboren a hacer la tarea, lo que hacen es facilitar ese aprendizaje. Es decir, familias apoyando. Y lo contrario, familias que dicen, ¿has terminado? Sí, pues déjalo. O esto no sirve. En algunas familias que dicen, a ver cuándo terminas de estudiar para ponerte a trabajar. Y están más pendientes de que el niño cumpla con su edad para trabajar que de los resultados. Don Ramón dice, los medios han invalidado la sociedad. Por ejemplo, poco recomendable a seguir ejemplos, creadores de contenido, digo, contenidos nada formados. Los padres no saben qué ven sus hijos. Eso es. Y, por ejemplo, ¿qué ven los hijos? No sé si sabéis lo de TikTok, ¿vale? TikTok es una plataforma que te sacan vídeos de 2 minutos. Las 2 minutos, siguiente, siguiente, siguiente. Y se dieron cuenta, bueno, aparte, la polémica en Estados Unidos es que es una empresa china y toda la información que se mete ahí, quién vive en la casa, dónde vives, tu número de cuenta, todo eso se lo lleva a China. Entonces, Estados Unidos ha dicho que de sus ciudadanos, que no quiere que China tenga datos
y entonces ha cerrado TikTok en Estados Unidos. Esa es la polémica, ¿vale? Pero a lo que iba, Profe, TikTok, sí, dígame. ay, qué pena, profe, lo interrumpí. Sí, sí, Bueno, dígame, dígame. esto es como una moda de momento, ¿sí? Porque acá en Colombia hubo también en su momento, más o menos en el 2010, 2011, cuando era el boom de las novelas de narcos, ¿sí? Aunque creo que todavía la sacan, no sé, no veo televisión. Eh, en el colegio me sucedía que los chicos no querían estudiar, sino que querían ser eso, narcos, Marcos. Ujú. la plata fácil. Entonces, obviamente, pues uno como docente siempre está metido ahí diciéndoles, hombre, no, pues, ¿cómo se le ocurre pensar eso? Si eso no es, no, hasta para esa gente incluso ha sido difícil. Y Ujú. uno le dice, bueno, tiene dos opciones, o la cárcel o el cementerio, porque la vida, esa vida no es buena. Entonces, siempre se han dejado influenciar o por la televisión, o en este caso, ya por las redes sociales. O sea, es un mal que incluso los gobiernos deberían de realmente meter la mano y como prohibir un poquito, ¿sí? Porque realmente sí se debe. Hay países que lo hacen y funciona, pero no sé, de pronto aquí en Colombia se basa mucho la libertad y los derechos y yo digo, bueno, Ujú. listo, sí, existen derechos, pero también existen responsabilidades y es, y es cosa que no lo hacen. Entonces se le deja mucha libertad al estudiante de hacer lo que quiera y ahí vienen los resultados al final, ¿no? Eso, y como decimos, si hubiese un ejemplo de algún matemático en la televisión, pues todavía tendrían esa oportunidad de aprender. De hecho, había hace ya como 10 años así, una serie de numbers, se llama números, numbers, que era un profesor de universidad de matemáticas que el FBI le pedía ayuda para calcular tal, pillar a un delincuente. Entonces se veía cierta utilidad y el héroe eran matemáticos. Entonces, si tenemos ese ejemplo, alguien puede decir, oye, yo quiero ser matemático. Si lo que tenemos es un ejemplo de narcos, pues lo que va a decir el niño, yo quiero ser narco. Don Víctor dice mucha falta de compromiso por muchos padres de familia, algunos no se vinculan en el proceso académico de sus hijos. Norman dice, profesor, le tengo una pregunta, ¿qué tan eficiente es dejar tareas para hacer para casa? Tengo un directivo que dice que no es eficiente dejar tareas, que no funciona y la verdad no sé en qué se basa. Vale, yo os comento mi conocimiento. En el norte de Europa, España está en el sur, ¿vale? Está en el Mediterráneo. Están los países que mejor desempeño académico tienen a nivel europeo y a nivel mundial durante muchos años. Está Finlandia, que es uno de los países que ha sido el número uno, siguiendo el informe PISA, durante 20 años. Luego han venido los de Asia y se han quitado. Pues allí, en Suecia, que está al lado de Finlandia, no existe la palabra tarea para casa. Yo fui para allá y dice, oye, ¿cómo lleváis la tarea para casa? ¿La qué, perdón? ¿La qué? Sí, sí, pues cuando sale un niño de clase, pues la tarea que le mandan para el día siguiente. No existe la palabra ni existe el concepto. Nadie manda tarea para casa. Incluso si hubiese algún profesor que lo mandase, le podían denunciar. Dice, no, no, si el niño ya ha estado en clase, ¿para qué necesita hacer algo fuera de clase? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a terminar, oye, no ha dado tiempo a terminar el temario, lo tenéis para tarea para casa, o para repasar, lo tenéis para tarea para casa. Pero en estos países que son los mejores de Europa y del mundo en cuanto a educación, no tienen ese concepto y por supuesto no lo mandan. Dice, niño, 5 horas en clase o 5 horas que está aprovechando y sale de clase, ya no eres estudiante, eres hijo o eres lo que quieras. Entonces, yo no sé cómo le hacen, pero lo hacen así y no lo mandan como tarea para casa. Don Víctor dice, la familia es un pilar importante en todo el proceso, ya que la educación viene de casa. eh, Uno en el colegio solo potencial es lo que tiene. Eso es. Entonces, lo que decíamos, recordar socialización primaria y socialización secundaria. La socialización primaria me enseñan a vivir en sociedad, me enseñan valores, culturas, costumbres. Si entre esas cosas que me enseñan de socialización primaria, pues no es el amor o respeto por las matemáticas, pues difícilmente lo voy a sacar.
No, Ramón dice, yo entiendo que en China TikTok tiene, exactamente, perdón, es lo que iba a comentar. TikTok en Estados Unidos te enseña un vídeo y el siguiente el gracioso, el siguiente el gracioso. En China te enseña un vídeo y el siguiente que te enseña, por el algoritmo que tiene, es algo sobre ciencia, el siguiente que te enseña es algo sobre ciencia. Entonces los niños están estudiando viendo TikTok. En Estados Unidos los niños están, pues, de ociosos, perdiendo tiempo. Y es, aparte de la polémica de los datos en Estados Unidos, es la diferencia que quería resaltar. ¿Qué es lo que es la sociedad, en este caso la China, lo que quiere fomentar entre sus estudiantes? Pues el acercarle o el amor hacia la parte de las ciencias y de tecnología. Y se lo hace a través de las plataformas de ocio que ellos utilizan. Efectivamente, don Ramón. Don John creo que había levantado la mano. Sí, profe, no iba a decirle prácticamente usted lo dijo, y es la cultura. Ujú. Es depende de la cultura del país. Finlandia tiene, bueno, su cultura es, cada país tiene una cultura diferente, por eso el sistema educativo también es diferente. Ahora, ayer leyendo una noticia de China, pues están mucho más avanzados prácticamente. En este momento están más avanzados que el resto del mundo. Y es que decía que en la parte educativa desde pequeñitos les iban a enseñar, el gobierno les había dicho o propuso más bien, o no, no propuso, sino que les va a exigir o algo así que los niños desde pequeñitos, desde las primeras, empiecen a practicar lo que es la inteligencia artificial, que les tienen que enseñar inteligencia artificial y también robótica, o sea, están muy adelantados, o sea, es también la cultura del país. Infortunadamente nosotros aquí en Latinoamérica, pues la cultura siempre ha sido pesada, siempre ha sido una cultura de como de una pereza, no esto, de lo que no nos gusta, no queremos hacerlo. Obviamente se está cambiando eso poco a poco, pero es una lucha, es una lucha que parece interminable, pero va cambiando. No quiere decir que es que todo está mal, no, hay cosas buenas, hay que resaltar que con lo que tenemos y con esto pues se han logrado cositas y que ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos como sociedad. eh, Más o menos pues en Colombia se han visto cambios, que queda mucho camino, sí, claro, que se están de pronto mirando otros sistemas educativos como el de Finlandia, como el de Corea, como el de, bueno, de otros lados, se miran y se trata de recoger lo mejor de ahí. Claro, adaptarlo a nuestra cultura no es fácil, por eso también ese choque que hay ahí entre el sistema educativo y los padres, ahí aparecen esos choques porque pues se trata de dar lo mejor, pero es de a poco. O sea, la cosa no es inmediata, pero ahí va, ahí vamos. Efectivamente. De hecho, una de las características de Finlandia es que hay pocos niños. Entonces te encuentras en una clase con 7 niños. Entonces, prácticamente puedes dar una docencia personalizada y sabes qué cuesta a uno, que le refuerzas o cómo va el otro y le apoyas. Entonces, así de alguna forma se puede. Cuando tenemos clases de 35 o 40 alumnos, pues es más fácil, perdón, es más difícil llevarlos todos a buen ritmo. Sobre el tema de los estudios de Asia, los primeros países ahora en el informe de PISA, que es la comparativa que hace entre los países, los primeros puestos ahora los tienen los países de Asia, Corea, Japón, pero son países muy exigentes con sus alumnos. Eh, digamos que la universidad a la que vas va a determinar tu futuro. Por ejemplo, en Estados Unidos, si vas a Harvard ya tienes trabajo seguro, pero muy difícil entrar. Entonces, hay estudiantes que para pasar de secundaria a la universidad hacen un examen de ingreso y hay estudiantes que se tiran 2 y 3 años preparándose para ese examen, para sacar una buena nota que les dé acceso a la universidad. Hay estudiantes que se retiran de la sociedad y están prácticamente viviendo en su cuarto preparándose para ese examen. Y sobre todo hay un alto índice de suicidio entre adolescentes cuando no consiguen las expectativas principalmente de los padres. Sí, yo quiero que mi hijo vaya a Harvard, ¿vale?
y resulta que no da la nota. Y nada más que por eso los niños se suicidan. Son culturas diferentes. Lo que me llamó una vez la atención, comentando con una compañera, una docente de Colombia, es que en Colombia se tiran los estudiantes muchas horas, en comparación como, por ejemplo, en España, que a lo mejor son 5 horas, en Colombia a lo mejor son 6, 8 horas de clase. Y eso permite dar una mayor amplitud en cuanto a, y profundidad en cuanto al temario. ¿Vale? Quiere decir que también Colombia entiendo que por ahí está apostando y entiendo por ahí que va a tener sus frutos. Bueno, esto es lo que estamos comentando, la familia como agente socializador. Lo que vamos a hacer ahora es entrar en el concepto de familia y luego cómo se puede denominar, cómo se puede clasificar. Vamos a ver qué es la familia, vamos a ver tipos de familia, principalmente, y eso es lo que vamos a ver hoy, y las funciones de la familia. Entonces, ¿a qué llamamos familia? En realidad es un concepto que ha ido evolucionando. Es decir, el concepto de familia, Allá. sí, el concepto de familia tradicional de nuestros padres o de nuestros abuelos ya no es el mismo concepto de familia de ahora. ¿Vale? Vamos a ver que hay distintas clasificaciones. Igualmente, si me podéis poner por el chat, ¿cuántos hermanos tuvieron vuestros abuelos? Contando con él. Eran tres, eran cuatro y el uno de ellos. Entre vuestros, por ejemplo, pensad que queda vuestro abuelo o vuestra abuela, que penséis, ¿cuántos hermanos eran? 18, por ejemplo, dice Don Ramón. Todo el mundo tenía un abuelo de 18, 8 hermanos. Vale. 7 hermanos. Vale. 6 hermanos. 10 hermanos. 8 hermanos. Ahora, ¿cuántos 9 hermanos? ¿Cuántos ha tenido vuestro padre? Perdón. Don Leonardo dice, yo en 15 años como docente no he dejado una sola tarea para resolver en casa porque como docente pienso que las 5 o 6 horas es suficiente y necesario que el estudiante descanse en casa y que no siga las funciones de la escuela. Y en veces las tareas las hace cualquier otro menos el estudiante. Ah, sí, también, que la manda si la hace o la hace ahora ChatGPT. Eso es. Quiere decir que es una política, según cada centro, cada profesor. ¿En cuántos hermanos tiene, contando con él, vuestro padre o vuestra madre? 7 hermanos cada uno, 6 hermanos, 2 hermanos, 3 hermanos, 5 hermanos, 9 hermanos, perdón, 5 hermanos, 3 hermanos. ¿Cuántos sois vosotros como hermanos? Pues yo somos 3 hermanos, somos 2 hermanos, somos un hermano, somos 7 hermanos. En este caso ya somos 2 hermanos, sin hermanos, 2 hermanos, 3 hermanos, 3 hermanos. Y la pregunta más difícil, ¿cuántos hijos tenéis? 1, 0, 1, 0, 2 hijas. Tengo un hijo, 1, 0. Vale. Quiere decir que si hiciésemos una estadística, veríamos que hay una evolución hacia cada vez tener menos hijos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que la sociedad ha ido cambiando. Un hijo, una hija, un niño y niña. 2 niños y niñas. Sí o sí, esos cambios van a repercutir. Por ejemplo, si yo vivía en una familia en que estaba mis padres, mis abuelos, mis tíos, pues a lo mejor si no estaba mi padre para decirme o para ayudarme con la tarea, estaba mi tío o estaba mi abuelo. Si ahora no vivimos con los abuelos, esa función no lo va a tener. Quiere decir que la familia ha evolucionado y
hablamos sobre esto. Y la sociedad ha ido cambiando al respecto. ¿Cómo podemos clasificar los tipos de familias? Tenemos varios tipos de clasificación. Familia extensa, familia homoparental, bicultural, flexible, nuclear. ¿Qué es la nuclear? La nuclear es la que decíamos, la de papá, mamá y niños, digamos que la más tradicional. En la familia extensa, que aparte de papá, mamá y niños, ahí ya metemos los abuelos, los tíos, familias biculturales, por ejemplo, que hay por ejemplo, un colombiano y un venezolano, o un colombiano y de otro país, un brasileño. Y cada uno aporta su cultura de la nacionalidad que sea. Igualmente hay familias monoparentales o homoparentales, es decir, solo papá, solo mamá, por la circunstancia que sea. Y todo eso, a pesar de que pensemos que no va a tener ninguna influencia, sí va a tener influencia en cómo se desarrolla el niño y sobre todo en los apoyos con lo que tenga. Pongamos el caso. Yo soy madre soltera y tengo 2 trabajos para sacar a mi niño o a mi niña para adelante. Y me salgo a las 6 y vuelvo a las 8 de la noche con suerte. Otros días vengo a las 9. Ese niño o esa niña está prácticamente todo el día solo y sin una supervisión de un adulto que diga estudia, aprovecha, has hecho la tarea. Esa circunstancia hace que los niños responsables pues, sean más responsables porque tienen más tiempo, pero los niños no responsables pues lo que hagan es perder el tiempo. Entonces, hay estudios que investigan familias tradicionales frente a monoparentales y han observado que los monoparentales, los niños tienen mayores dificultades para tener un buen rendimiento académico porque no hay nadie que les supervise, no hay nadie que le corrija y no hay nadie que le apoye ni le ayude. Entonces, en principio, nosotros sobre este aspecto no podemos hacer nada, es decir, pues cada uno tiene la familia que le ha tocado, pero sí podemos entender que a lo mejor un niño está en una familia que va a recibir más apoyo en el ámbito académico, en el ámbito de las matemáticas, y otras que van a recibir menos apoyo. Familia mixta simple, familia simultánea, reconstruida, como decimos, monoparentales o complejas. Las reconstruidas son la de yo aporto al matrimonio un hijo o una hija y la pareja aporta un hijo o una hija. Y hacemos mis hijos y los tuyos en la misma pareja. ¿Vale? Quiere decir que la familia, como digo, el concepto ha ido evolucionando y ha ido cambiando. Voy a poner un vídeo a ver si se ve para que veáis lo que es una familia extensa. Un segundito. Oigan, estamos a punto de conocer, híjole, prepárense, a la familia más grande. A ver si funciona. No me está funcionando. Ahí está. Oigan, estamos a punto de conocer, híjole, prepárense, a la familia más grande de Inglaterra. Pero no hablo de edad, escuchen bien. No tienen 8 hijos, ni 12, ni 18. Tienen más de 20 hijos. Esta familia de Reino Unido vive de una manera muy peculiar. ¿Y cómo no hacerlo con semejante familión, no creen? No les cuento más. Mejor vamos a conocer a los Radford. Sue y Noel Radford tienen la familia más grande de Inglaterra, conformada por 21 hijos. Habían decidido detener la producción con la llegada del hijo número 20, pero a través de esta fotografía, la familia Radford dio a conocer la llegada de su nueva integrante, Bonnie. Bonnie nació este noviembre enloqueciendo a los fanáticos que siguen los pasos de esta divertida familia por medio de las redes sociales.
Sue y Noel tuvieron su primer hijo, Chris, hace 30 años, cuando ella tenía 14 de edad. Tras este sorpresivo embarazo, decidieron casarse y formar una hermosa familia. Cuando nació Leo, su hijo número 19, Sue había estado embarazada por 12 años continuos, teniendo un hijo tras otro. Una comunicadora local le preguntó si no se sentía exhausta. Ella respondió: When you sort of look at it like that, it's an awfully long time, isn't it? But I don't mind pregnancy. I do get a little bit of sickness and I do feel tired, but generally I do pregnancy really well. So for me, I don't mind it. So it's good. En la actualidad viven en Morecambe, Reino Unido. Tienen una exitosa pastelería que les permite sostener a su abundante familia, que al día consume 18 litros de leche, 3 litros de jugo y 3 cajas de cereal solo en el desayuno, sumando $500 de gasto en alimento por día. We support ourselves. We've got our own bakery, plus we're extending an online shop as well, so we just support ourselves. Aunque después del nacimiento de Bonnie prometieron que sería su último hijo, Noel no está tan seguro, afirmando que aún le gustan los niños y que es feliz siendo el padre de la familia más grande de Inglaterra. Sí, don... Don John dice, como decimos en Colombia, las familias grandes, esa familia no tiene televisión. Sí, igual se dice en España. ¿Cómo esa puede tener 21? Pues porque no tiene televisión. Porque se dedican a otras cosas en vez de a ver la televisión. Es que, profe, qué pena, es que aquí se sacaba como chiste, cuando les decía uno a los compañeros, en su tiempo, a los compañeritos en el colegio, bueno, ¿cuántos son ustedes? No, que somos 10. Uy, ¿cómo así? O sea, ustedes no tienen televisión, ¿sí? Entonces lo sacábamos en chiste, eso es un chiste que se utiliza aquí en Colombia para las familias numerosas, pero eso era antes, porque ya, como usted lo dijo, pues viene disminuyendo todo, ¿no? Ujú. Pero disminuye porque me parece o dicen que ahora los niños son más caros. Entonces, prefiero tener una casa, un coche, un perro, un no sé cuál, y al final el niño porque es muy caro. O los que habéis dicho que tenéis solo uno o cero, porque no tenéis 5 o 6 como vuestros padres, o 10 o 12 como vuestros abuelos. ¿Por la televisión o por qué? No, En mi también caso, es la parte económica. no, Ay, en qué mi pena, caso profe. no se puede más. Problemas de salud. Pero ahora hay mejor sanidad. Que decir que, por ejemplo, antes yo conocí abuelos que tenían 8 hijos y habían fallecido 2 en el embarazo o lo que sea. Hoy en día hay mejores medios. Yo no sé si es la parte de que es más caro o da mucha lata y preferimos. Dime. Ajá. Pues una parte es la parte económica, ¿no? Ujú. Obviamente está influye bastante. Pero también la mentalidad ha cambiado. Ya los de esta época quieren más viajar, tener su carro, tener su casa. Y no sé, pero me parece que las mascotas han venido como a uno no escucha, o sea, dice mi hijo y uno dice cuál es su hijo, el perro, sobre todo los Mm. perros, el gato, entonces queda uno como que mi hijo, una mascota, es como muy extraño, suena muy extraño. Sí, y además ese se supone que el gasto que te ahorras con niños resulta que le tienes que dar de comer al perro y algunos le ponen hasta vestiditos que cuestan mucho y todo. Y que no existe un ahorro real. Dice doña Nina, es más la sociedad en la que vivimos, vemos muchas cosas en que no queremos que nuestros hijos vivan. Pero digo, no sé si habéis hablado con vuestros padres, con vuestros abuelos, en aquella sociedad no era la cosa mucho más fácil. Pues es que antiguamente los que cuidaban a los hijos pues eran los hermanitos mayores. Ujú. Actualmente pues uno piensa más en, es mi responsabilidad como mamá, no de mi hijo. O sea,
Anteriormente eran los mayorcitos los que cuidaban a los más chiquitos. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que como yo me cuesta más, prefiero no tenerlos? ¿O cómo es? No, pues en mi caso, yo no puedo tener más hijos, pero, pero pues ahorita la mayoría de pues, las mamitas con las que yo hablo, ellas piensan en el sentido de que pues es mi responsabilidad, yo no le puedo dar esa responsabilidad a mi hijo mayor, Ujú. ¿sí? En el sentido de que antes las mamitas y los papitos se iban a trabajar y los responsables eran los hijos mayores. Ahorita las mamás pues dicen, yo tengo que trabajar, no voy a dejar a mi hijo mayor al cuidado de los pequeños, yo me tengo que quedar en casa. Entonces como que entra esa problemática ahí. Ujú. Dañón dice, traer pelados a sufrir este mundo, se piensa mucho hoy día de tener hijos. Pero como digo, si preguntáis a vuestros padres, preguntáis a vuestros abuelos, no estaba la cosa mejor. Mucho trabajo, pocos estudios, poco salario, preguntarles a ellos y veréis. Entonces, ahora es como que tenemos más posibilidades económicas de viajar, incluso de estudios, y empezamos a tener menos hijos. Nace dice, la juventud no quiere tener hijos porque dicen que son complicadas. La crianza por las redes sociales y la falta de autoridad que ellos mismos no tienen. Esto es decir, una cosa es cierto, los hijos no vienen con manual. Es decir, uno no sabe cómo está el hijo y el hijo va cambiando. No es lo mismo que tener 5 años que 10 que 20, ¿vale? Pero esa misma situación la tenéis vosotros, que la tenían vuestros padres, que la tenían vuestros abuelos. Ninguno trajo manual. Don Víctor dice, más que todo, porque la sociedad está más educada y la mayor parte de los padres piensan en educar a sus hijos. Esto de que nuestros abuelos eran unos incultos y por eso tenían muchos hijos, es lo que está comentando don Víctor. Bueno, de pronto para que me entienda un poquito más, profe, yo lo veo desde dos aspectos que es la vida diaria que uno ve, que uno vive. La primera, de pronto pienso por la economía. Antes las cosas eran más fáciles, era más fácil mantener de pronto 8, 10 hijos. Las cosas eran más baratas, o sea, la economía era mejor. Cada Comían día, menos. no es que comían menos, era más fácil de pronto de conseguir el sustento. Ujú. Antes una libra de arroz podía costar 100 pesos, ya una libra de arroz cuesta 3.000, por decirle algo, y cada día las cosas se encarecen más, porque la canasta familiar cada día aumenta más y menos alcanza. No es que comían menos, pueden comer lo mismo, es eso. De pronto la situación económica antes el dinero alcanzaba más, y me hago entender. De pronto usted con 20.000 pesos hace un mercado para un mes. Ahora 20.000 pesos no le alcanza ni para hacer el almuerzo. Y lo otro es que de pronto antes la sociedad estaba menos educada en el sentido que la gente no tenía esa educación de pronto de responsabilidad, de que traer un hijo al mundo que trae muchas cosas, por decir algo, hay que vestirlo, hay que educarlo. Antes no, antes de pronto usted veía familias de 10, 12 y a veces no iban, a veces muchos no iban ni al colegio, no terminaban ni la primaria, o sea, la educación la tenían en un segundo o tercer plano. Ahora no, ahora el padre de familia moderno piensa, yo tengo que tener 2 hijos o un hijo para poderle dar una buena educación y para tenerlo bien. No sé si me hice entender, profe. Sí. Dice don José Manuel, los pañales y la leche tarro son tan caros. Diga don Arnaldo. Profe, bueno, a ver, hombre, yo difiero con mucho respeto de un poco de lo que dice el compañero Víctor. El costo de vida, la devaluación, ha estado siempre. No ha sido, nosotros a veces decimos que la época pasada fue mejor. Quienes estaban allá nos dicen, no es así. O sea, miramos otras ventajas como el empleo era menos valorado, era menos remunerado. La mano de empleo, la mano de obra de empleo era
muy escasa porque los terratenientes prácticamente daban lo que podían. No podemos negar que había abundancia, y ahí es donde yo comulgo con el compañero. Había quizás por la naturaleza mucha abundancia, y eso hacía que se facilitara la parte de la alimentación. Pero los productos estaban en escasez porque no teníamos las empresas que producían lo que hoy producimos. Si nos vamos por decir un ejemplo, solamente colocar un producto, los aceites eran sacados en casa con la producción de los animales. Hoy en cualquier tienda está, sino que hemos mirado, yo siempre he valorado la parte de la historia, porque nosotros hablamos de una sociedad moderna, pero la sociedad moderna de hoy, con mucho respeto, yo no creo que sea tan moderna, porque sus bases están sentadas en las fases pasadas, eh, en las generaciones pasadas. Hoy nosotros hablamos de muchas cosas, pero, pero sus inicios empezaron en la era de nuestros padres, quizás más atrás. Entonces, desde ahí yo creo que esto siempre lo vamos a tener. Yo creo más bien que es una actitud, una decisión personal que hoy hemos reemplazado, como lo decía ahorita la compañera. Sí, muchos a veces piensan que una mascota es más autosuficiente que un niño, pero los gastos son los mismos y quizás aún más altos, ¿cierto? Es muy respetable el punto de vista, pero mirándolo en nuestra profesión, hoy tenemos dificultad, por ejemplo, no sé en España, pero en Colombia hoy presentamos dificultad para certificar la planta de docente, porque hay que unir grupos, porque faltan muchos niños, porque no es solamente el problema de la excepción, sino que la tasa de natalidad hoy en día está muy por debajo. Entonces, esos problemas se van a ver a futuro. A futuro, la educación no va a desaparecer, pero ¿cómo íbamos a querer? Porque hay un niño o dos niños en familia, entonces, o cero. ¿Cómo vamos? Muchas gracias, profe. Doña Laura dice, y mi mamá decía, donde come uno, comen 20. Además, no se conocen claramente los métodos de planificación. Esto de decir que es que nuestros padres eran incultos, pues no sé yo cómo... Si preguntáis a los jóvenes, dicen, no, es que en el mundo hay superpoblación. Somos 3.000 millones y es insostenible. Sí, bueno, pero de esos 3.000 millones, 1.000 millones son chinos. Otros 1.500 millones son indios. Y a ellos no les dice nadie que son muchos. Dicen a los colombianos, dicen a los argentinos, dicen a los paraguayos que son muchos y que ellos no tienen que tener hijos. Cuando los que más están aportando a esa superpoblación son los chinos y los indios. Entonces, vamos a ser un poquito realistas. Que podamos tener 5 o 50 hijos no va a cambiar nuestra vida en demasiado. Recordemos, los hijos mayores ayudan a los pequeños de toda la vida. Hombre, es que no quiero darle esa sobrecarga a mi hijo mayor, pero si no tienes otra forma de atenderles, ¿cómo le haces? Es una decisión, en principio, de pareja, de cuántos hijos tenemos, pero también es una decisión que la sociedad te va poniendo en vidas. Como decimos, no ves un matemáticos en la televisión, tampoco ves una familia de 20 hijos o de 10 hijos en la televisión. En España, por ejemplo, pasamos una guerra civil, y había poca población. Y había concurso nacional de hijos. Todos los años se presentaba una familia y quien más hijos tuviese, le daban el premio. Y todos los años había familias de 20 hijos. Y esos eran los que le daban el premio. ¿Qué es lo que hacía? Que la gente se esforzase por tener hijos para poder conseguir ese premio, que la gente se esforzase por repoblar, en este caso, España después de una guerra. Como digo, es una opción o es una propuesta que la sociedad impone a los demás. Yo quiero que solo haya un hijo, pues todas las series, todas las películas, todo tal, ves papá y mamá con un hijo. Yo quiero que la sociedad tenga muchos hijos, pues todas las series, todas las películas, todo lo que ve en televisión tienen 7, 8 hijos. Y la gente lo normaliza, independientemente de que el conocimiento o no de los medios anticonceptivos.
¿Para qué sirve en la familia? Decíamos, tenemos una función socializadora, sí o sí te enseña desde cero, porque no tiene nada, a vivir en sociedad, y luego podemos, digamos, separar esas funciones. Una económica, reproductora, educativa y psicológica. La económica es la del apoyar al niño mientras se desarrolla. Recordemos, en el mundo animal, el ser humano es la especie que más tiempo es dependiente antes de conseguirse independizarse. Preguntabais sobre España. España durante los últimos 10, 15 años, 20 años, ha tenido el problema siguiente. Los niños no se independizaban porque las casas estaban muy caras. Entonces, los niños vivían con sus padres hasta los 20, 30 y hasta los 40 años, que ni tan niños, ¿vale? Sí, yo tenía mi trabajo, el trabajo no daba mucho y no me daba para meterme en un piso. Entonces, sí o sí, pues me quedaba con mi papá, con mi mamá, pues porque me sale gratis. De hecho, yo he conocido parejas que están casadas y cada uno vive en casa de sus padres. ¿Por qué? Porque así les sale más barato la cosa. Me parece que en Colombia no era habitual encontrarte hijos con 30, 35 años en casa, pero ahora cada vez es más habitual, si no me equivoco. Entonces, tiene esa función económica, tiene una función reproductora, es decir, las parejas producen hijos. Tiene una función de socialización primaria, es decir, yo nazco sin ningún tipo de conocimiento previo y dentro de esas familias me enseñan valores, cultura y todo lo demás. Y tiene también una función psicológica, de apoyo, de desarrollo. Digamos que esto sería un segundo que voy a ir para adelante y ahora retrocedo. Estas serían las funciones y, por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo. La función económica, mantener económicamente al estudiante. Por ejemplo, he tenido compañeros de este máster que me contaban que ellos estaban estudiando la secundaria, les falleció el padre y tuvieron que dejar la secundaria, dedicarse a trabajar para mantener a la familia porque ya él era el cabeza de familia y pues cuando ya pudo, estuvo estable y la familia está bien, se metió a terminar secundaria y luego terminó de profesor de matemáticas. Como decimos, la función reproductora, hoy en día no hace falta familia, ¿vale? Pero tradicionalmente los hijos se tenían dentro de la familia. En la función socializadora, decimos lo de socialización primaria y también del apoyo a lo que es el sistema educativo. Y la función psicológica, nos construimos como personalidad, como hijos, padres, tíos, hermanos, y eso también va construyendo lo que somos. Decíamos que las sociedades van cambiando, no solo en cuanto al número de hijos, sino también en cuanto a prioridades. Si hiciésemos una radiografía de los últimos 15, 20 años, podríamos decir que ha habido una reducción de hijos. Hemos dicho de 5 o 6, hemos pasado prácticamente a 2, 1 o 0, que la sexualidad y el matrimonio se han desligado, es decir, antes se tenía sexo para tener hijos y ahora no necesariamente está esa unión. Otro evento es la incorporación de la mujer al mundo laboral. Antes, en unas familias que podemos llamar tradicionales o como queramos llamarlo, estaba el padre trabajando y la madre cuidando a los hijos. Entonces, en ese cuidando a los hijos podía tener más porque estaba ahí la señora haciendo ese papel. Hoy en día, en que los dos están trabajando, porque económicamente no da para más, ¿quién cuida a los hijos? Dice, oye, pues para que estén en casa solos, mejor no los tengo. Lo que decíamos, hoy en día es más raro, aunque se producen, por ejemplo, que fallezcan pues, hijos prematuros o hijos a primeras etapas, que hoy en día vacunas, hay muchas formas de tratarlo. Anteriormente se podía tener 10 hijos y 2 fallecían y el resto sobrevivía, o 8 hijos y 3 fallecían en las primeras etapas de la vida. E igualmente, como decimos, los cambios sociales.
de los valores. A veces, si en mi sociedad en la que vivo tener hijos es algo positivo, pues yo voy a hacer o voy a seguir como la sociedad. Por ejemplo, yo estuve hace 2 años en una sociedad y escuché el siguiente comentario. Era una niña de como 16 años, ¿vale? Estaba leyendo noticias y comentando noticias. Dice, estos padres tienen 18 hijos. Y la niña decía, uy, qué exagerado, yo solo voy a querer 12. La niña con 16 años ya pensaba que dentro de esa sociedad era valorado positivamente tener hijos y que 18 hijos era mucho, pero que 12 tampoco eran tantos. ¿Que llegará a tener día de mañana 12 o no 12? No sabemos, pero sí que es cierto que la mentalidad que tiene esa niña no es la que tenemos nosotros. Digo, estaba en una sociedad que valoraba mucho el tema de cuanto más hijos mejor. ¿Vale? ¿Por qué nosotros pensamos así? Porque nuestra sociedad nos lo ha impuesto aunque no nos demos cuenta. Hay sociedades que tú naces en esa sociedad y resulta que es lo contrario, que en vez de tener 0 o un hijo, sí o sí, de hecho en esas sociedades en que se valoran tener muchos hijos, considerar que tienes 0 o un hijo lo consideran casi una especie de maldición. Tu familia, tu casa no está bendecida porque no tienen hijos en esas sociedades. Entonces, si desde nuestro gobierno incentivasen por lo que sea, vamos a repoblar el mundo de colombianos, o de argentinos, o de paraguayos, o lo que sea, la propia sociedad incentivaría tener hijos y nadie se plantearía, decir, ¿son muchos o son pocos? No, no, es lo que hay que hacer. Como comentaba, en España, después de la guerra que hubo interna, el gobierno apostó y lo que hacía era incluso premiar a cuantos más hijos mejor. Y le daba ayuda, le daba subvenciones, le daba apoyos. ¿Vale? Es decir, que muchas veces nuestra libertad, tal como lo pensamos, es dentro de los límites de nuestra sociedad. No sé si el fenómeno de que tengáis niños en casa hasta los 30, 40 años ha llegado a Colombia o no. Me han dicho que en algunos casos sí, por el tema del trabajo no es fijo, trabajo pagan poco, las casas cuestan mucho. Son los motivos por los que en España normalmente no se sale antes. O tú tienes un trabajo, pero te dura un año y lo pierdes. Si tú te metes en una casa a pagar una hipoteca, sí o sí la tienes que pagar todos los meses. Quiere decir que si tienes un trabajo que es temporal, no puedes meterte eso y al final vives con tus padres. Es decir, sí o sí, la realidad de la sociedad ha ido cambiando y nuestros estudiantes han ido cambiando. Probablemente ahora haya más niños de padres rejuntados, reconstruidos, es decir, de padres que son divorciados y que, por ejemplo, yo tengo un hermano que lo aportó la otra pareja. O haya más padres que son monoparentales, solo papá o solo mamá. Y todo eso va a construir que el niño tenga un mayor o menor apoyo en el ámbito social, personal y que nos interesa en el ámbito educativo. Entonces, pongamos que el niño tiene menor apoyo en el ámbito educativo, eso puede repercutir negativamente en su desempeño. Es decir, yo voy a clase a las 8 de la mañana, no he visto a mi mamá ni a mi papá porque se han ido a las 6, vuelvo de clase a las 3 de la tarde, ellos todavía no han venido porque están de turno de trabajo, el segundo turno de trabajo de tarde, y yo hasta las 8 o las 9 de la noche no veo a mi papá ni a mi mamá. Y si no hay nadie que me diga estudia, repasa la tarea, pues a lo mejor no me da por ahí. Es decir, que esos niños pueden tener una mayor dificultad para llevar el mismo desempeño que el resto de sus compañeros, única y exclusivamente por el tipo de familia que tiene. Y que ni que decir tiene si esa familia, por lo que sea, ha tenido una mala experiencia con las matemáticas o simplemente no las puede ni ver. Si, por ejemplo, Chopin, todo el mundo sabemos quién es Chopin, ¿no? O Beethoven. Beethoven era el hijo de un papá y de una mamá, que el papá era concertista
y estaba todo el tiempo preparando conciertos y practicando conciertos, y la mamá era profesora de piano y estaba todo el tiempo enseñando a otros a tocar piano. ¿Qué pasó? Que a los 4 años el niño, de haber estado escuchando hasta su padre hasta saciedad y hasta su madre hasta saciedad, empezó a dar conciertos con 4 añitos. ¿Qué quiere decir? Que si tienes un ambiente favorable, es más fácil que, en este caso, la música la desarrolles. Igual con las matemáticas. Diga, don John. Gracias, profe. Bueno, en cuanto a lo de las matemáticas, no sé cómo ha sido en otros lados, pero por ejemplo aquí en Colombia, en lo que yo he visto y en la experiencia pues que uno tiene, incluso uno como estudiante también de colegio, le metían mucho miedo a uno con las matemáticas, que las matemáticas eran difíciles, que las matemáticas es el coco del colegio, que las matemáticas es el coco de la universidad, que eh, incluso uno escucha a padres de familia diciendo, no, es que las matemáticas es lo más duro, es que las matemáticas es lo más difícil, es que, o sea, le empiezan a meter miedos a los chicos, incluso desde las casas, que no, que es que las matemáticas es lo, mejor dicho, el monstruo, que toca no dejarse uno ver o dejarse coger. Eh, ¿Qué es la labor de nosotros los profesores de matemáticas? Pues nos ha tocado duro, ¿no? Mire, esto es fácil, esto es bonito, la matemática incluso la utilizan bastante en la vida cotidiana. Eso no es algo porque los chicos llegan y dicen, ¿y eso para qué me va a servir? ¿Y eso para qué me va a servir? Porque es la pregunta que siempre hacen, ¿y eso para qué me va a servir? No, la matemática le va a servir muchísimo porque es que la van a aplicar en esta área, la van a aplicar en esta área, la van a aplicar en aquella. O sea, esa es la tarea que nosotros tenemos como matemáticos de estar ahí como quitándole esa idea a los chicos y a los padres de familia de que es que las matemáticas es lo más malo que hay, ¿sí? Pero es precisamente por esos miedos o por esas frustraciones que ellos tuvieron también de pequeños. Y nuestra tarea está ahí. Y sí, de pronto tocando el tema del profe que preguntó que qué tan bueno es dejar las tareas en la casa, en lo particular, yo prefiero trabajar en el aula porque sé hasta dónde van avanzando mis estudiantes y no dejar la tarea para la casa porque empiezan por el celular, venga, páseme el punto, venga, no sé qué, o sea, la copia de la copia y uno se encuentra todos los errores. El primero que hizo la tarea tiene un error y el último que se copió tiene el mismo error, o sea, todos tienen los mismos errores, todos cometen. Entonces es mejor abordar esos temitas en la clase y hasta dónde quedó. Sí, si no se logró más por el tiempo, en la siguiente clase se continuará, pero es preferible en la clase desarrollar todos esos trabajos, esas famosas tareas. Por eso ya trae uno lo hace como trabajo en grupo o trabajo individual o bueno, depende de la estrategia que uno tenga. Pero bueno, ese era mi aporte más o menos de por qué el coco de las matemáticas y lo que se ha más o menos venido haciendo. Muchas gracias. De hecho, me comentan de que, por ejemplo, las carreras, ha habido personas, y no pocas, que dicen, ¿qué carrera no tiene matemáticas porque no quiero saber nada de matemáticas? Oye, me meto a en biología, no, biología tiene muchas matemáticas, no me meto ahí. Me meto en, no sé, en empresarial, no, tiene muchas matemáticas, no me meto ahí. Y están decidiendo su vida profesional en función de su experiencia negativa o su miedo a las matemáticas. Oye, pues a lo mejor puedes ser un gran biólogo y no te has metido simplemente porque tienes matemáticas, ¿vale? Es decir, que efectivamente la vivencia que tenemos sobre las matemáticas van a condicionar pues nuestro futuro laboral, nuestro futuro profesional, como en este caso. Me contaban una compañera del año pasado que ella era una estudiante, cuando era estudiante de secundaria, pues las matemáticas ni fu ni fa, era una asignatura más. Tuvo un profesor que le supo explicar las matemáticas, dice, a partir de ese momento yo es que entendí para qué servía y entendí lo que estaba haciendo. Y fue tanto que entendió que llegó a ser profesora de matemáticas. En algún momento tenemos que tratar de querer ser esa persona que encienda la lucecita, les explique y diga, mira, estás haciendo esto y esto te va a servir. Si conseguimos eso, aunque no sean profesores de matemáticas, mucho que hemos logrado. Diga, don Víctor.
O don Hernando, diga. Profe, bueno, usted ha dicho algo fundamental y comulgo con lo que decía el compañero ahorita. Eh, la matemática, a pasar del tiempo, se ha convertido en un mito. A veces en las escuelas era considerada como el castigo, como la tarea, los 20 ejercicios en clase para que el estudiante no molestara y se quedara el bloque de clase quieto. Yo creería que en nuestras manos como docente, empezar la tarea empieza por nosotros, desaprender muchas cosas, porque a veces uno le tocó maestros quizás muy activos, muy didácticos, o otros muy ceñidos a lo tradicional, y eso nos marcó como maestros. Y quizás en nuestra formación, no sé, estamos haciendo lo mismo de siglos pasados. Creemos que como nos actualizamos un poquito, pero vamos al aula y no hay diferencia entre lo tradicional y lo didáctico. Entonces, yo creo que eso hoy es un error garrafal, más cuando lo que mueve al mundo hoy es esta inteligencia artificial, estos estudiantes que nos llevan una ventaja abismal en el manejo de dispositivos electrónicos. Yo pensaría que ahí hay que aprovechar a los estudiantes. Gracias a Dios, este máster que estamos haciendo, pues nos debe dar la pauta para ser maestros diferentes y marcar esa ruta. Yo siempre he creído que si la matemática la orientamos en los tres procesos, tiene que dar resultado. Porque lo primero es lo didáctico, lo poner al estudiante en la clase a participar de todas las opciones posibles, no quedarnos en lo abstracto, porque si nos quedamos en lo abstracto, el estudiante que la cogió pues lleva ventaja, el que no la cogió va a ir perdido de un grado a otro, porque la explicación en el tablero, demostrar allí el triángulo o la función, si no llevamos al estudiante, si no damos el paso de lo abstracto a lo manipulativo, va a ser muy difícil que él se enganche. Y cuando lo tenemos en lo manipulativo, ya lo tenemos en lo contextual. Entonces, él ahí se va a dar cuenta cuál es la importancia de la matemática, para qué sirve allá afuera en el mundo que él vive. Y ese contextual nos tiene que dar el paso final. Todo en la vida, inclusive las ciencias, lo ratifican. Lo que no se demuestra no es ciencia. Entonces hay que demostrarlo. Sí, y yo creo que todos los temas de la clase tienen esos tres procesos para que el estudiante de lo abstracto manipule y luego al final demostrar. Cuando él logra demostrar, uno ve en esas caritas de los estudiantes la satisfacción. Yo hablo en la institución donde yo laboro, es una institución femenina, y uno ve en esas niñas esa satisfacción cuando ellas logran demostrar lo que están haciendo, lo que están trabajando a través de los materiales del aula taller, a través de las TIC. Entonces, eso hace la motivación, eso hace que ellas prefieran estar en la clase y no la escapen. Yo creo que nos queda una tarea muy grande, porque usted lo decía ahorita, para un matemático va a ser difícil un espacio en televisión, pero si nosotros propiciamos, si hacemos cambios, va a llegar el momento que vamos a estar ahí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, efectivamente. Y más aún, la tecnología nos permite hacer cosas que antes no hacíamos. Prácticamente nos permite, por ejemplo, el GeoGebra. Ya no es algo abstracto que tú piensas, que dices un equilátero, un triángulo equilátero, lo que sea. No, no. Es algo que tú prácticamente puedes manipular, puedes visualizar simplemente utilizando la tecnología. Eso sí, si seguimos como antes con la pizarra y la tiza, o la guisa, como se dice en algunos sitios, pues estamos dejando de usar muchas posibilidades que podemos incorporar. Podemos incorporar clase invertida, podemos incorporar escape room, podemos incorporar muchas dinámicas que van a facilitar esa motivación y al final facilitar la asignatura. Todo eso lo veremos con posterioridad. Pero efectivamente, si tenemos a nuestra disposición un montón de herramientas y no lo usamos y seguimos con el método tradicional, pues digamos, no es que sea tiempo perdido, pero sí podrían haber estos estudiantes aprovechado más y mejor
quizás con otro tipo de integración, por ejemplo, con el tema de las tecnologías. No solo ellos van a utilizar la tecnología para responder a los exámenes, las preguntas, sino que incluso nosotros podemos utilizar ChatGPT, te genera imágenes. Oye, hoy voy a hablar sobre lo de Arquímedes o voy a hablar sobre lo que sea. Se lo pides y te da una imagen. Incluso te genera diapositivas, te ayuda en, oye, ¿cómo hago la programación de la clase? Y te da sugerencias. Es decir, que no solo los alumnos pueden aprovecharse de esa tecnología, sino nosotros también para facilitarles a ellos el aprendizaje y sobre todo la motivación. Que, como decía el compañero, que es muy importante. Como veremos, sin motivación, es decir, si a mí esto me da igual, poquito vamos a hacer. Vamos a tener que trabajar la motivación, es decir, que esta clase sí o sí te guste. Oye, pues si esta es la que me gusta, no me va a costar estudiarla, pero el que me guste la clase va a ser un trabajo que tenemos que hacer nosotros con el alumnado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos muchas herramientas. La tecnología, tenemos la cooperativa, tenemos distintas metodologías que nos van a facilitar que ese alumno diga, uy, pues hoy el lunes tenemos matemáticas, bien, y vamos a matemáticas a aprender y a disfrutar. Lo contrario, si no hacemos nada, que lunes, matemáticas, es que no me dan ganas de entrar. Entonces, si nosotros preparamos una grandísima clase, la mejor de nuestra vida, y el alumno no entra, no atiende, no tiene motivación, no nos va a servir para nada. Entonces, somos grandes profesionales. De hecho, ahora en el máster estamos actualizándonos en cuanto a metodología didáctica y tal, pero tenemos que trabajar o fortalecer el tema de la motivación de nuestro alumnado para que sea matemáticas no sea algo temido, no sea algo que no me guste ni siquiera ver, sino por lo menos que le demos la oportunidad de ver de qué se trata y si nos gusta y nos enganchamos, mejor que mejor. Entonces, como decía, hoy hemos visto la definición de familia, hemos visto distintos tipos de familia y hemos visto pues, distintas funciones dentro de la familia y los cambios en la sociedad. Si el día de mañana, no sé a cuenta de qué, tuviésemos matemáticos en la televisión una vez por día, una vez por semana, que dicen, por ejemplo, en España, cuando hubo lo del COVID, salió un matemático diciendo las tendencias crecientes de contagio, las tendencias de creciente, y explicando qué es lo que era. Y por lo menos se veían matemáticos en algún momento. Cuando terminó el COVID, desapareció ese matemático y toda la visualización de matemáticos en la tele, pues dejó de existir. ¿Vale? Profe, Dígame. lo que usted dijo hace un momento, dijo que, bueno, hay cosas que incluso la misma sociedad o que hay de pronto grupos o políticas que quieren cambiar en la parte familiar. Yo me acuerdo que aquí en los 80s había un programa, el de Carl Sagan, que se llamaba Cosmos, creo que en España también eso es a Sí. nivel mundial que se veía. Y muchos queríamos precisamente aprender de ciencias, digámoslo así, era por esos programas. Incluso habían programas infantiles bastantes pedagógicos, bastantes educativos, es la cosa. Y muy buenos para esa época. Aprendía uno bastante, aprendía uno no solamente de lo que era ciencias o tal cual de matemáticas, sino que aprendía uno de sociales y aprendía uno de historia, cosas que de pronto a mí la historia nunca me gustó en el colegio, nunca me gustó en su momento, porque de pronto le hacían a uno memorizar muchísimas fechas, que los nombres, que no sé qué. Y hoy en día a mí me gusta la historia, es pero gracias a esos programas. Yo soy licenciado en matemáticas y física, pero obviamente la historia me gusta también es por eso, por saber qué pasó. El que no conoce su historia, eh, obviamente el pecado es volverla a repetir, ¿no? Es lo que dice ahí. Entonces, gracias a esos programas uno se motivaba. Lo que usted dijo, vuelvo y repito, son cosas como políticas allá extrañas o de manos negras, yo le podría decir así, que están tratando de dañar la sociedad y que lo están haciendo. Sí, y nuestra labor como docentes es en esa lucha.
¿sí? En esa lucha hombre, no se deje contaminar, no se deje, vaya con sus principios, sus valores, bueno, metámonos a la parte académica, mire, luche por esto, qué quiere ser, no le tenga miedo a estas materias, hágale, continúe. Y pues TikTok, bueno, sí, tiene sus cosas malucas, como también algo bueno que también se encuentran contenidos. Yo he visto profesores ahí de matemáticas, de física, de química. Ahí sigo a un profesor español en química, muy bueno, explican muchas cosas y aprende uno cositas más. Entonces, pues yo les digo a los estudiantes, bueno, ya que ustedes están metidos en ese boom de la tecnología y de las redes sociales, aprovechen para aprender, aprovechen. El aula no solamente es acá, también es allá. Que si se meten a Facebook, en YouTube, YouTube tiene miles de videos de matemáticas, de física, de biología, para colegio, para universidad, de todo. O sea, el que no quiere aprender, o sea, el que no aprenda ahorita es porque no quiere, no es porque no pueda. Antes era más difícil, ahorita por la información es mucho más fácil. Gracias. Efectivamente. Y como decimos, vamos a intentar quitar el miedo a nuestros estudiantes para que tengan la oportunidad de aprender. Oye, esta matemática, sí, sí, mira, yo sigo un canal que hace esto y ves, por ejemplo, en Asia, hay un youtuber que da clases de matemáticas con un pollo de plástico, ¿vale? Entonces, le pregunta al pollo, dice, ¿cómo no sabes? No sé qué, no sé cuál. Lo agita un poquito y luego lo resuelve. Y los alumnos, cuando no se enteran de lo que le explica su profesor, van a ese canal y resulta que se enteran. Es decir, la forma en la que lo enseñas, si quieres incluso lo cómico o lo absurdo de la situación, pero a los niños se aprende. Entonces, vamos a ir viendo cómo nosotros en nuestra didáctica podemos ir incorporando determinados elementos que hagan nuestra clase más agradable, más dinámica, más activa, pero que al final los alumnos lo aprovechen más. Con el mismo esfuerzo por nuestra parte, ellos van a aprovechar más lo que es la asignatura, o eso es en principio lo que vamos a esperar. Comparte el link, tendría que buscarlo para decirlo, pero digo, es uno de los más seguidos de Asia y los estudiantes. En Colombia tenemos uno, que lo vamos a ver un poquito más para adelante, ¿cómo se llamaba? Profe, Profe Julio, Braulio, exactamente. El profe Profe Braulio, Julio, profe Alex, hay eso varios. es. El profe Julio me parece que fue de los primeros y que ya veremos que tenemos incluso ahí un vídeo sobre él diciendo que tenía en su momento más seguidores que Shakira y toda la cosa. ¿Y qué fue? Pues alguien que consiguió una metodología atractiva. Incluso inicialmente pues él hacía las pizarras y las cosas, pero la cosa es hacerlo atractivo, hacerlo facilito para que los alumnos lo vayan siguiendo y lo vayan aprendiendo. ¿Para qué le vamos a necesitar que nuestros alumnos vayan a consultar a otros si nosotros podemos conseguir ser ese profe Julio que los alumnos puedan consultar? ¿Vale? Eso es lo que vamos a ir viendo poquito a poquito. Hoy hemos visto el tema de la familia y el impacto que tiene. El próximo día vamos a seguir con las familias y luego ya entraremos en temas de motivación, temas de evaluaciones, metodologías, etcétera, etcétera. Como veis, no hay grandes autores, no hay grandes teorías, que decir que no hay mucho que memorizar. ¿Vale? Y en su momento ya hablaremos sobre el examen, cómo hacerlo, para que no tengáis ninguna dificultad sobre ello. ¿Dudas, preguntas, comentarios? no, profe, ninguna, todo muy bien. Pues muchas gracias por vuestra existencia, sobre todo muchas gracias por vuestra participación, tanto los que habéis escrito por el chat como los que habéis participado por el micrófono. Nos vemos el próximo día. Profe, gracias, feliz fin de semana. Igualmente, gracias a vosotros. Gracias, feliz día. Gracias a vosotros. Gracias, profe, muy amable. Sobre lo de la asistencia queda registrado automáticamente y ahí se valoran 2 de las sesiones. Si por lo que sea esta no ha llegado,
En otra que puede llegar un más tiempo, ese valor. Normalmente se toman como el 80% de la asistencia, por si entro un poquito más tarde o salgo un poquito más pronto. Hasta luego.